El rompecabezas que armaremos hoy se refiere a los Pandora Papers, un asunto del que está hablando Raimundo y todo el mundo. Y no es para menos, pues las revelaciones involucran a presidentes, expresidentes, altos funcionarios de los gobiernos, oligarcas, mafias y artistas y deportistas mundialmente famosos. Hasta reyes hay en la lista. La investigación fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ, por sus siglas en inglés, una ONG con sede en los Estados Unidos que agrupa a cerca de 600 periodistas de 117 países en las que se asocian más de 100 organizaciones de medios como BBC de Londres, The New York Times, The Guardian y The Asahi Shimbun de Japón. Como puede verse, no se trata de medios alternativos, sino de los que están ligados al poder. Entonces, ¿cuál es la razón de todo este escándalo? Aunque ustedes no lo crean, la respuesta la tiene el Fondo Monetario Internacional. Armemos este rompecabezas. Los paraísos fiscales son llamados así porque son territorios que ofrecen a las empresas y a las personas facilidades para esconder en total secreto sus fortunas sin pagar o pagando muy pocos tributos. De esta manera, los millonarios evaden impuestos en su propio país y las mafias ocultan sus fortunas. Para ello, buscan la asesoría de oficinas de abogados que brindan servicios para crear empresas en esos paraísos fiscales. La investigación de ICIJ se centró en 14 de esos proveedores de servicios llamados offshore. Los colombianos que aparecen mencionados en los Pandora Papers son 588, entre ellos los expresidentes César Gaviria, Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez, vicepresidente y canciller del gobierno de Duque, Ángela María Orozco, ministra del Transporte, el exministro de Defensa y actual embajador en Chile, Guillermo Botero, Fuad, Alejandro, Arturo y David Char, el clan con mayor poder político en la costa caribe. El exalcalde de Bogotá y actual candidato presidencial Enrique Peñalosa, Luis Diego Monsalve Hoyos, actual embajador en China, e insólitamente Lisandro Junco, el director de la DIAN, ni más ni menos que la entidad encargada del cobro de impuestos y de controlar la evasión en Colombia. También aparecen multimillonarios como Luis Carlos Sarmiento, dueño del Grupo Aval, el hombre más rico y poderoso del país, con una fortuna de 11.000 millones de dólares amasada en el mundo de la especulación financiera y los grandes contratos con el Estado. También está la familia Gilinski, dueños de otro conglomerado financiero compuesto por Isaac, Gabriel, Jaime, este último reconocido como el cuarto hombre más rico del país. Alejandro Santo Domingo, a quien la revista Forbes ubica como la quinta más grande fortuna en Colombia, el banquero Eduardo Pacheco Cortés del grupo Colpatria, nuevamente la poderosa familia Char, la familia Chavarría, dueña del grupo empresarial Corona, y la familia Barberi, dueña de la farmacéutica Tecnoquímicas, entre otros. En resumen, se encuentra involucrado buena parte del poder económico y político colombiano. Ante el revuelo mediático que comprometía a sus más altos funcionarios, Duque respondió con el cinismo que lo caracteriza. Tener cuentas en el exterior no es un delito, y en efecto no lo es. Los académicos la llaman corrupción legal. En nuestro país está permitido que los ciudadanos tengan cuentas en el exterior. Tener cuentas en el exterior no es un delito. Es algo natural porque aquí en el mundo entero las leyes las hacen los ricos que, como puede verse, les encantan las trampas, entre ellas evadir impuestos. Además, como lo dijo Duque, la reforma tributaria recién aprobada les ofrece todo un capítulo dedicado a la normalización. Quien tenga activos no declarados es sujeto de multas, pero adicionalmente puede acogerse al impuesto de normalización. Gracias a la colaboración que tenemos con los demás países del mundo y con las redes de la OCDE, hemos podido identificar activos en el exterior no declarados y se le ha mandado a los ciudadanos su comunicación para que se pongan al día. Es decir, que quienes se llevan fortunas hacia paraísos fiscales se presentan ante la DIAN, declaran cualquier cosa, pagan una chichigua y quedan libres de toda culpa.
Recordemos que en 2016 Alberto Carrasquilla, quien fuera ministro de Hacienda de Álvaro Uribe entre 2003 y 2007 y de Duque posteriormente, apareció como propietario del 33% de las acciones de una firma offshore en las filtraciones que ICJ hizo en 2016, conocidas como Panama Papers. Este personaje estuvo a cargo de redactar 2 reformas tributarias en el gobierno de Uribe y 3 en el gobierno de Duque, con beneficios para las empresas y mayores cargas para los pobres. El pueblo finalmente hizo justicia cuando en el paro nacional lo tumbó de su pedestal al caballero, pues buscaba gravar la canasta familiar con un IVA del 19%. Pese a ello, el gobierno uribista le recompensó sus servicios nombrándolo codirector del Banco de la República, esa respetabilísima entidad que en Colombia se convirtió en la mandadera del FMI. Filtraciones como las de Panama Papers y Pandora Papers tienen un propósito que nos lo revela precisamente el Fondo Monetario Internacional en un documento titulado Combatir los paraísos fiscales. Y allí dice lo siguiente: hasta hace unos 10 años casi no había frenos políticos a la expansión de los paraísos fiscales. Sin embargo, después de la crisis de 2008, los gobiernos sufrieron presiones para cerrar grandes déficits fiscales y tranquilizar a votantes furiosos por los rescates bancarios financiados por los contribuyentes, lo que aumentó la desigualdad y la capacidad de las multinacionales y los adinerados para eludir impuestos. Es que fuera de que a estos banqueros se los rescató con impuestos que paga toda la sociedad, porque cuando las multinacionales tienen pérdidas, estas sí se socializan, pero cuando tienen ganancias son privadas, entonces corren presurosos a esconder sus caudales en los paraísos fiscales. Pero concluye el FMI. Los papeles de Panamá y la información filtrada desde Luxemburgo revelaron el uso de los paraísos fiscales para fines nefastos y redoblaron la presión para que se tomaran medidas. El documento publicado en septiembre de 2019 señala que la evasión de impuestos por las sociedades en paraísos fiscales representa una pérdida para el fisco en los países entre 500 y 600 mil millones de dólares, de los cuales 200 mil millones se pierden en los países pobres. Además, la entidad estima que los que evaden las personas individualmente suma cerca de 200 mil millones de dólares adicionales al año. El FMI es una especie de ministerio de colonias de los financistas del mundo y su papel es imponer reformas tributarias, privatizaciones y recortes en la inversión social para garantizar el pago cumplido de las deudas con las que se extorsiona a millones de seres en los 5 continentes. Esta extorsión es la que ha provocado levantamientos como los de Grecia y el resto del sur de Europa entre 2009 y 2012, y los de Ecuador y Chile en 2019 y el de Colombia este año. Las medidas de las que hablan no buscan acabar con la evasión ni con los paraísos fiscales, sino tranquilizar a los votantes furiosos, introduciendo en la ley medidas como el capítulo de la normalización que se aprobó en la reciente reforma tributaria en Colombia y al que se refiere Iván Duque. Como decían las abuelas, el diablo haciendo hostias. En conclusión, el Fondo Monetario Internacional le está diciendo a esas mafias legales de gobernantes y multimillonarios que hay que tomar medidas para calmar la ira de los votantes, a quienes en aras de sostener el fisco se les exige toda clase de sacrificios. Es algo que no le queda difícil a la hipócrita burguesía colombiana, aunque el paro del 28 de abril también les está diciendo que cada vez es menor su capacidad de maniobra.